vamos a puntualizar un poco con la parte de la teoría y ya luego vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Así que, bueno, los objetivos, en primer lugar, identificar, ¿no?, la parte de las estructuras anatómicas que van a integrar el aparato genital masculino, comprender las principales funciones, ¿no?, del aparato genital masculino, que son tanto la espermatogénesis como la formación de hormonas sexuales masculinas, ¿no?, la esteroidogénesis. Y por último, lo más importante, que es reconocer la histología del aparato genital masculino, ¿no? Entonces, para eso he dividido estos contenidos, ¿no? Principalmente la parte de los testículos, que es donde va a ocurrir tanto la espermatogénesis como la esteroidogénesis, ¿no? El ovulio testicular, en donde va a estar los túbulos seminíferos, ¿no? Donde van a encontrarse las células de Sertoli, las que van a producir la testosterona, y las células espermatogénicas, ¿no?, que van a formar parte del epitelio, eh, perdón, me había equivocado, las células de Leydig que van a producir la testosterona y las células de Sertoli y células de espermatogénicas que van a formar parte del epitelio seminífero, ¿no?, y que van a formar parte del proceso de espermatogénesis. Luego también van a estar los conductos intratesticulares, donde se van a transportar los espermatozoides, los túbulos rectos, que se van a anastomosar para formar la red de testis y llegar al mediastino testicular, hasta que salgan de los testículos, ¿no?, por el conducto deferente, ¿no? Ahí van a estar las vías espermáticas, el epidídimo, el conducto deferente, la uretra y finalmente las glándulas accesorias, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvuretrales, ¿no? Y por último, el órgano copulador masculino, que es el pene, ¿no? Entonces, para acelerar un poco esto, vamos a ir primero a la parte de las preguntas y vamos a ver luego más o menos cómo se encaja con la teoría, ¿no? Bueno, primero hay que ver la parte anatómica, ¿no? En el caso del aparato genital masculino, la parte más superficial, pues va a estar la piel, ¿no? Si vemos alrededor del testículo, va a estar el escroto, y entre el escroto y el testículo va a encontrarse lo que es la túnica vaginal, que es una prolongación del peritoneo abdominal que se dio en el proceso de descenso, ¿no? Porque los testículos tienen que descender por un proceso de desarrollo gonadal, ¿no? Entonces, entre el escroto y los testículos se va a encontrar lo que es la túnica vaginal, ¿no?, que va a tener dos capas. Una capa parietal que se va a encontrar en contacto con el escroto y una capa visceral que va a estar en contacto con el testículo, ¿no? Luego ya dentro del testículo vamos a ver que van a encontrarse los lobulillos testiculares y también la túnica albuginea, ¿no? Saliendo de los testículos van a estar el epidídimo, el conducto deferente, que va a llegar hasta su ampolla, la ampolla del conducto deferente, que se va a encontrar paralela a lo que son las vesículas seminales, y estas vesículas seminales van a ingresar hacia lo que es la próstata, ¿no? Cambiando de nombre del conducto deferente a conducto eyaculador. El conducto eyaculador va a anastomosarse con este otro conducto que está bajando, que es la uretra, para componer lo que es la uretra prostática que está al interior de la próstata, ¿no?, para luego llegar a la uretra membranosa y finalmente la uretra peniana, ¿no?, que va a salir por el meato urinario. Ahora, en los testículos, en este corte sagital lo que podemos ver es a los testículos, ¿no?, como había mencionado aquí alrededor, la túnica albuginea, que va a tener dos partes, una pared o una capa parietal, que es la que está por aquí, y una capa visceral, ¿no?, que es la que está por aquí. Y el interior va a haber líquido que va a amortiguar, en este caso, a los testículos que van a estar sostenidos, ¿no? Ahora, al interior de los testículos vamos a encontrar una túnica que va a estar compuesta por tejido conectivo denso y regular, ¿no?, que es la túnica albuginea, y que va a formar tabiques por los cuales va a dividir a los lobulillos intratesticulares. Los lobulillos testiculares son los que van a contener a los túbulos seminíferos, y los túbulos seminíferos van a ser estos lugares en donde se va a dar el proceso de espermatogénesis, ¿no? Es decir, donde vamos a encontrar como tal al epitelio seminífero. Cada lobulillo testicular tiene alrededor de 2 a 4 túbulos seminíferos, es decir, no tienen mucha cantidad de túbulos seminíferos. Sin embargo, vamos a ver en el corte transversal, ¿no?, vamos a ver mucha cantidad de circulitos, y esto se da porque, si bien no son muchos túbulos seminíferos, sí tienen un recorrido tortuoso, ¿no? Están súper enrollados. Es decir, si nosotros desarrolláramos un túbulo seminífero, eh, más o menos la cantidad de
metros, que se extendería sería alrededor de 4,6 kilómetros, ¿no? O sea, sería una gran extensión, es decir, que están súper enrollados. Ahora, estos túbulos seminíferos tienen una terminación ciega, quiere decir que pues no terminan aquí, sino que retornan hacia lo que son los túbulos rectos. En los túbulos rectos, luego se van a formar una serie de anastomosis de túbulos rectos en el mediastino testicular que se le llama la red testicular o la red de testis. Esta red de testis luego se va a comunicar con los conductillos eferentes, los cuales van a ser la primera parte del conducto del epidídimo, que se va a dividir en la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Esta división es necesaria ya que el músculo liso que se va a encontrar a nivel más abajo, es decir, tanto en el cuerpo y sobre todo en la cola del epidídimo, va a ir aumentando. Y esto debido a la necesidad del transporte activo de los espermatozoides, ¿no? Va a haber alrededor de 3 capas musculares ya en la cola del epidídimo, ¿no? Continuado de esta manera por el conducto deferente. Ahora, si vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Histológica ya, vemos lo que es la túnica albuginea. La túnica albuginea es donde van a llegar los vasos sanguíneos. Y ahí, en los vasos sanguíneos, van a estar en contacto con los túbulos seminíferos, ¿no? Es decir, esta túnica albuginea va a formar la parte del intersticio de los túbulos seminíferos. Es decir, este tejido conectivo se va a proyectar a través de tabiques y va a formar lo que es el intersticio de los túbulos seminíferos, en donde también se van a encontrar los vasos sanguíneos. Sin embargo, vamos a ver que en este intersticio, que va a estar rodeado por túbulos seminíferos, va a haber gran cantidad de túbulos seminíferos, o va a parecer que hay gran cantidad de túbulos seminíferos, ¿no? Pero recordemos, como les mencioné, que en realidad estos túbulos seminíferos se encuentran súper enrollados, ¿no? Y por eso es que tienen estas formas circulares, ovoides en el corte, ¿no? Dentro de los túbulos seminíferos nos vamos a percatar que son túbulos seminíferos porque se van a encontrar en este caso vacíos, ¿no? Se van a encontrar con un lumen al interior. Y ese lumen justamente es la luz por donde van a salir finalmente los espermatozoides, ¿no? Si analizamos un poco mejor los túbulos seminíferos, vamos a ver que sí son zonas bien delimitadas. Y son zonas bien delimitadas porque sí encuentran una lámina propia, ¿no? Es decir, una lámina que va a estar sostenida tanto, según algunos autores, solo son células mioides, según otros autores son células fibroblásticas, y bueno, según lo que ustedes deben de saber de su teoría es que son ambas, ¿no? Son células mioides y fibroblastos, que sostienen la lámina basal de esos túbulos seminíferos. Y es por eso que están bien definidas, ¿no? Si nosotros vemos los contornos. Ahora, en los testículos, si vamos y nos acercamos un poco más, vamos a ver que son estos círculos que están aquí, ¿no? Y dentro de los túbulos seminíferos vamos a encontrar como tal un epitelio seminífero. La lámina basal va a estar compuesta tanto por células mioides como por fibroblastos. Y dentro de los túbulos seminíferos, en el epitelio seminífero, vamos a ver unas células que son las células espermatogénicas, ¿no? Van a ir desde lo que son las espermatogonias, van a pasar a ser espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios, luego espermates y finalmente a espermatozoides durante la espermiogénesis o maduración. Y en cambio, en lo que son el intersticio, ¿no? Vamos a encontrar a las células de Leydig, ¿no? Que son células poliédricas, ¿no? Que se van a distinguir principalmente porque se encuentran en el intersticio, ¿no? Es fácil visualizar una célula que se va a encontrar dentro del túbulo seminífero o una que se encuentra fuera, ¿no? Ahora, el asunto en los túbulos seminíferos es en realidad saber diferenciar histológicamente lo que es, lo que es una célula de Sertoli con una célula espermatogénica, ¿no? Y entre las células espermatogénicas o espermatocíticas, tener que distinguir lo que es una espermatogonia de un espermatocito primario y de un espermátide. Ahora, ¿por qué no se distinguen los espermatocitos secundarios como tal? Porque digamos que la evolución desde el espermatocito primario hasta lo que es la espermátide es muy rápido, ¿no? Es muy violento. Entonces es difícil distinguir histológicamente un espermatocito secundario, por lo que ustedes solo deben distinguir lo que es una espermatogonia de un espermatocito primario y de finalmente un espermátide y un espermatozoide. Para facilitarles rápidamente, cuando ustedes quieren distinguir un espermatozoide, que es, digamos, el resultado final de la espermatogénesis, lo único que tienen que ver es a la estructura que no se encuentra dentro del epitelio seminífero. Es decir, las estructuras que se van a encontrar dentro de la luz, que son unas cabecitas así, y van a tener su colita, que es obviamente su flagelo,
En este caso van a ser espermatozoides. Es decir, que los espermatozoides ya no van a formar parte del epitelio seminífero como tal. Y es por eso que son los más fáciles de identificar, ¿no? Porque se van a encontrar a nivel de la luz. Si nosotros quisiéramos identificar a las células, a las espermatogonias, tendríamos que mirar las bases, es decir, toda la parte del contorno del epitelio seminífero. Si nosotros quisiéramos visualizar a los espermatocitos primarios, tendríamos que visualizar más arriba y sobre todo tendríamos que fijarnos en aquellas células más grandes, ¿no? En aquellas células más grandes. Pero siempre teniendo en cuenta que las células, en este caso, de Sertoli, también van a ser células grandes, pero cilíndricas, y que van a tener un nucleolo prominente. Por ejemplo, estas células que están aquí, que también son células grandes, que se nota por su núcleo, tienen un puntito bien hipercromático, ¿no? O sea, que se nota bastante. Este, por ejemplo, sería una célula de Sertoli. Y, por ejemplo, este que está aquí sería un espermatocito primario. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Principalmente por el nucleolo prominente. Pero este solo es un ejemplo. Vamos a ver específicamente las características y luego vamos a ver la histología para no confundirnos tanto. Entonces, en el intersticio vamos a encontrar lo que son las células de Leydig. Las células de Leydig van a tener funciones como la de secreción de testosterona, ¿no? Recordemos que en el caso del varón, en el desarrollo del aparato sexual masculino, vamos a tener tres conceptos del sexo, ¿no? Un sexo que es cromosómico, un sexo que es gonadal y un sexo que es hormonal. Entonces, el sexo cromosómico es el que se da cuando ocurre justamente la formación del cromosoma X con el cromosoma Y, ¿no? Entonces, XY es un varón cromosómico, ¿no? Y si hablamos de XX, pues es una mujer cromosómica, ¿no? Ese es su sexo cromosómico. Sin embargo, existe otras determinaciones del sexo, como el sexo gonadal, ¿no? El sexo gonadal se da a través de un gen. Este gen es importante que lo recuerden. Es el gen SRY, y también a partir del factor determinante testicular, que también es parte de este gen SRY. Estos forman parte de la determinación del sexo gonadal, es decir, de la determinación de los testículos en los varones, ¿no? Sin embargo, estos testículos pueden estar, pero no descender y finalmente no desarrollar la espermatogénesis si es que no hay un desarrollo gonadal. Y el desarrollo gonadal se da gracias a la determinación del sexo hormonal. ¿Y quién es el responsable o qué célula es responsable principalmente de la determinación del sexo hormonal? Son las células de Leydig. ¿Por qué? Porque las células de Leydig van a producir la testosterona a partir de una hormona, que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a llegar a las células de Leydig y va a permitir la activación de ciertas enzimas. Estas enzimas van a degradar el colesterol. Es por eso que esto se llama esteroidogénesis, ¿no? Que es que a partir del colesterol se va a convertir el colesterol en testosterona y esta testosterona va a ser liberada a los vasos sanguíneos a nivel intersticial y ahí va a ser transportada. Además de la testosterona, hay otras hormonas importantes en el desarrollo gonadal. Estas son la dihidrotestosterona y también la hormona antimülleriana o hormona de inhibidor mülleriano. Ahora, en la pubertad, la producción de testosterona, dihidrotestosterona, va a generar una producción de espermatozoides, la secreción de las glándulas sexuales accesorias, ¿no? Vamos a ver las vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cooper, y también el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Obviamente. También se va a dar la secreción de la proteína del factor insulínico 3, que va a estimular lo que es el descenso testicular, y también la oxitocina, que va a ayudar a contraer las células mioides que forman parte de la lámina basal de los túbulos seminíferos y van a permitir, al contraerse, el transporte de los espermatozoides que se van a encontrar en la luz de los túbulos seminíferos. Ahora, con respecto al epitelio seminífero, vamos a ver en el epitelio seminífero que van a haber unas células complejas. Son estas que se encuentran aquí. Esas células complejas se llaman células de Sertoli o células sustentaculares. Además, en la lámina basal vamos a ver la presencia de estas células mioides peritubulares y, como les había mencionado, también la presencia de fibroblastos. Estas van a sostener
en la base, obviamente, tanto a las células de Sertoli como a las células espermatocíticas o espermatogénicas. En la base de las células espermatocíticas van a encontrarse las espermatogonias, ¿no? Espermatogonias claras, oscuras y espermatogonias tipo B. Ahora vamos a ver que entre células de Sertoli y células de Sertoli van a haber un tipo de uniones intercitoplasmáticas, ¿no? Como si tuvieran bracitos. Y vemos aquí. Ahora, estos bracitos no solo se juegan aquí, sino que van a estar alrededor de todo el epitelio seminífero. Y van a dividir, por así decirlo, el epitelio seminífero en dos compartimentos. Un compartimento basal, en donde se van a encontrar solo las células espermatogonias, y un compartimento luminal o adluminal, donde se van a encontrar los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides, y no los espermatozoides, porque los espermatozoides ya se van a encontrar como tal en el lumen y por tanto no van a ser parte del epitelio seminífero. Por tanto, que recuerden eso, porque si les preguntan por ahí cuál célula no forma parte del epitelio seminífero, ustedes tal vez piensan que el espermatozoide sí forma parte, cuando no, ya está como tal en la luz, ¿no? Ya no forma parte como tal del epitelio. Y aquí vemos, por ejemplo, las espermátidas que se van desarrollando y son ya muy parecidas a los espermatozoides porque son espermátidas tardías. Entonces, en el epitelio seminífero vamos a ver las células de Sertoli o células sustentaculares. Como había mencionado, van a dividir al epitelio seminífero en un compartimiento basal y un compartimento luminal. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual las células de Sertoli hacen esto, ¿no? ¿Por qué es que necesitan dividir en compartimento luminal y basal eh, todo esto, ¿no? Además, como vemos, las células de Sertoli van a jugar un papel muy importante en la espermatogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente las células de Sertoli que las hace sumamente importantes para el proceso de espermatogénesis? En primer lugar, las células de Sertoli van a ser como las células madre, ¿no? Por así decirlo. No células madre en un sentido de que generan como tal las espermatozoides, ¿no? Sino van a ser como, a mí me gusta hacer aquí una analogía con respecto a nosotros, ¿no? Por ejemplo, tal vez hay algunos que trabajan, no sé si todos trabajan o algunos que trabajan, pero creo que la mayoría de estudiantes, digamos que estamos sustentados por nuestros padres, ¿no? Cuando éramos niños también, cuando éramos adolescentes, para prepararnos aquí para ingresar a San Marcos también. Entonces, vamos a ponerlo de una manera que las células de Sertoli son como nuestros padres, ¿no? O sea, tienen esta característica de que van a permitir que las células espermatocíticas, que seríamos, por ejemplo, nosotros, para sustentarnos, ¿no? Nos van a dar alimento y nos van a proteger. Ahora, ¿de qué nos van a proteger? En este caso, a las células espermatogénicas, a los espermatocitos primarios, secundarios y espermátides, va a protegerlos del sistema inmune, ¿no? O sea, va a protegerlos del medio externo, vamos a decir. De tal manera que estas uniones, que son uniones Sertoli-Sertoli, lo que hacen es evitar que entren en contacto con los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos se encuentran en el intersticio. Entonces, ¿qué pasaría si obviamente los vasos sanguíneos entran en contacto con estas células que están aquí? Pues les harían daño. ¿Por qué? Porque debido a que están evolucionando hacia espermatozoides y están pasando de tener 46 cromosomas a tener 23, es decir, de ser diploides a ser haploides, además que hay un proceso de crossing over que vamos a ver. Entonces, digamos que la recombinación genética es distinta y por tanto son identificados por los linfocitos, ¿no? Por los macrófagos como células patógenas, ¿no? En el cuerpo. Y eso ocasionaría que si es que existiese alguna dificultad o deficiencia a nivel de estas uniones Sertoli-Sertoli, que impidiese dividir estos compartimentos y por tanto que los vasos sanguíneos entren en contacto con el compartimento luminal, generaría un proceso de infertilidad, ¿no? Porque destruirían estas células que se encuentran aquí, impedirían el desarrollo adecuado de los espermatozoides. Entonces, las células de Sertoli van a tener principalmente estas funciones. Van a dividir el epitelio seminífero en un compartimento basal y en uno aluminal. Van a permitir el intercambio de sustratos y desechos metabólicos, porque como vemos, estos no van a tener contacto con los vasos sanguíneos, por tanto no se van a poder nutrir y solo se van a poder nutrir a través de las células de Sertoli y también van a poder botar sus secreciones a través de las células de Sertoli. Las células de Sertoli van a fagocitar
y van a degradar los cuerpos residuales formados en la última etapa de espermiogénesis. Es decir, en todo este proceso de espermatogénesis hay una última etapa que es la espermiogénesis, que es la maduración desde las espermátides, que son la última etapa, hacia los espermatozoides, que ya son la etapa final, definitivamente. Entonces, en este proceso, digamos, el núcleo va a empezar a achicarse cada vez más. Como vemos aquí, el espermatocito primario tiene un núcleo grandazo, ¿no? Y ya cuando va volviéndose secundario y finalmente espermátide, cada vez que va madurando más, va achicándose o condensándose más el núcleo, y además el citoplasma se va desplazando hacia atrás y va, digamos, va sacándose del espermatozoide. Es decir, que se va formando un cuerpo residual a partir de este citoplasma excesivo, ¿no? Que le genera un peso adicional al espermatozoide. Entonces, este citoplasma en excesos forman los cuerpos residuales que van a ser finalmente degradados por las células de Sertoli también. Forma el complejo unión Sertoli-Sertoli que forma lo que es la barrera hematotesticular. Y la barrera hematotesticular sirve justamente para evitar el contacto directo de las células inmunes con los espermatocitos primarios, secundarios y espermátides, y también el contacto con los espermatozoides. Y va a secretar una serie de hormonas y proteínas importantes, como por ejemplo aquí para destacar la proteína figadora de andrógenos, que lo que hace es permitir el fijar la testosterona a nivel local, porque la testosterona va a ser importante para promover, como habíamos visto, la espermatogénesis, ¿no? Entonces, la proteína figadora de andrógenos va a fijar la testosterona a nivel local, potenciando, por así decir, la acción de la espermatogénesis. Y la inhibina, que es una hormona contrarreguladora de la hormona folículo estimulante, y la hormona folículo estimulante es una hormona que va a promover la espermatogénesis, ¿no? Es decir, de alguna manera va a estar la folículo estimulante contrarregulada con la inhibina. También va a producir transferrina, que es un transportador del hierro, y la ceruloplasmina. Ahora, esta parte de ciclo y ondas del epitelio seminífero, voy a explicarlo después. En realidad es algo más sencillo, creo que lo voy a explicar ahorita, pero más o menos rápido, porque esto no les van a preguntar, creo. En primer lugar, vemos que desde las espermatogonias, ¿no? Las espermatogonias tipo A oscuras, claras, tipo B, va transformándose el epitelio espermatocítico desde espermatogonias hasta espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátides, ¿no? Como vemos aquí, hay una gran variedad de cambios en lo que es el espermatocito primario, ¿no? Y esto se debe a que el espermatocito primario es aquel que va a realizar la meiosis 1. La meiosis 1 es la meiosis, si ustedes recordarán, la meiosis reduccional, es decir, donde se pasa de tener 46 cromosomas a tener 23 cromosomas, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso más arduo, vamos a decirlo de alguna manera, en donde se generan mayor cantidad de cambios y por ende también estructuralmente se va a ver eso, ¿no? Sin embargo, eso obviamente no les van a preguntar que reconozcan en la histología, ¿no? Simplemente es un dato para saber. Ahora, ¿qué es el ciclo del epitelio seminífero? Si ustedes recordarán la academia, cuando estaban en la academia, siempre hay un ciclo, ¿no? Que llevar. Por ejemplo, hay un examen de admisión en, no sé, en marzo, entonces ustedes postulan, no ingresan, y tienen que llevar su ciclo de 6 meses, ¿no? Entonces van a llevar, no sé, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta su próximo examen de admisión, ¿no? Me acuerdo que era septiembre, creo. Entonces, vamos a decir que si no ingresan, nuevamente van a volver a llevar ese ciclo de 6 meses y en ese ciclo van a volver a llevar los mismos cursos, los mismos temas. Claro que podrían reforzar algo más, pero el punto es que van a volver a llevar todo, ¿no? De nuevo. Y el resultado final, que es dar el examen de admisión y lo esperado que es ingresar. Entonces, en el ciclo del epitelio seminífero, ¿cuál es el resultado? ¿O qué es lo que se espera? Formar espermatozoides. Entonces, ese es el resultado final. Entonces, las etapas de este ciclo se han dividido con la intención de dividir el desarrollo para que finalmente se den los espermatozoides, ¿no? Entonces, se han concebido alrededor de 6 etapas, ¿no? Aquí vamos a ver, etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. En donde la etapa 2 es donde ocurre el proceso de espermiación, es decir, el proceso en donde finalmente ocurre la formación de los espermatozoides, ¿no? Vemos que en esta etapa 1, etapa 6, etapa 5, vemos la formación de estas espermátides tardías, por ejemplo, ¿no?
Y en la etapa 4 y en la etapa 3 vemos la formación, digamos, en la parte más superficial, la más cercana al lumen, de las espermátides iniciales y un poco más tardías, ¿no? Ahora, lo importante es que este ciclo del epitelio seminífero obviamente no lo van a memorizar con la idea de saber cuál es la característica exacta, ¿no? Tal vez es importante aquí saber que en la etapa 2 es donde ocurre en efecto la espermiación, sino es relacionarlo más que todo con la parte de las ondas del epitelio seminífero. Es decir, la idea central en todo esto es entender que si nosotros cortáramos pues un túbulo seminífero transversalmente, nosotros no vamos a encontrar a todo el túbulo seminífero en estas 6 etapas, ¿no? No vamos a encontrarlo de esta manera, ¿no? Esto es una secuencia temporal, es decir, en este mismo corte, en otro momento va a evolucionar a una etapa 2, en otro momento en una etapa 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si nosotros somos, digamos, más perspicaces, nos vamos a preguntar, pero ¿cómo es que exactamente se va a ver el túbulo seminífero si lo corto de esta manera, ¿no? Y esto es justamente lo que hicieron los investigadores, preguntarse eso y llegaron a la siguiente conclusión, ¿no? Por ejemplo, en los roedores, si nosotros cortáramos un túbulo seminífero, identificaríamos, bueno, en el caso de los roedores, pues tienen más etapas en su ciclo de epitelio seminífero, llegan hasta 2 etapas, pero si cortaran transversalmente un túbulo seminífero, encontrarían a todo el túbulo seminífero en la misma etapa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la etapa 2, si estuviese en la etapa 2, que es la espermiación, entonces todo el túbulo seminífero estaría rodeado de espermatozoides, cosa que no pasa en el ser humano. ¿Por qué? Porque en el ser humano, digamos, las ondas del epitelio seminífero, es decir, cómo está colocado el epitelio seminífero, el desarrollo de las distintas etapas, es de esta manera, ¿no? Es decir, como si fuese en parches, ¿no? Es una distribución en parche, que hace que cuando nosotros hagamos un corte transversal en un determinado túbulo seminífero, vayamos a encontrar esta disposición, ¿no? Es decir, distintas etapas desorganizadas, ¿no? La 1, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Entonces podríamos encontrar distintas etapas en un mismo corte de epitelio seminífero, ¿no? Esto es importante porque en el caso del ser humano, el ser humano no es una de las especies mamíferas, digamos, más fértiles que existe. De hecho, es una de las más infértiles que existe. Es escaso la producción tanto de gametos sexuales masculinos como de gametos sexuales femeninos, ¿no? Esto se explica incluso porque, pues, tú ves a tu perrito, ¿no? A tu gatito que cada 3, 4 meses podría tener pues 4, 5, ¿no? Crías. En cambio, el ser humano, pues 9 meses para llevar uno, ¿no? Entonces es como que incluso en su producción de gametos, en este caso, por ejemplo, vemos la distribución en parche, es desorganizada y es escasa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vemos una sola etapa 2 y es un segmento chiquitito, ¿no? Es decir, que el ser humano se tarda igual en producir espermatozoides, ¿no? El varón se tarda en producir espermatozoides. Es alrededor de 12 días en donde recién se completa un ciclo. Es decir, que alrededor de 12 días recién es que ocurre el proceso de espermiación. Pero ahí es donde habría que preguntarnos, ¿no? Pues obviamente nosotros los varones, ¿no? Después de 12 días, no es que recién podemos producir espermatozoides, sino que todos los días lo producimos, ¿no? Pero obviamente es porque eso se dio desde el proceso de pubertad, ¿no? Entonces está en constante reanudación el ciclo en distintas partes del epitelio seminífero. Y eso hace que, bueno, sigan produciendo en una parte tal vez no se está produciendo, pero en otra partecita sí se está produciendo. La cuestión es que estas 6 etapas se van a reanudar después de 12 días. Y si nosotros queremos saber cuánto tiempo es que tiene que pasar para que una espermatogonia, es decir, una de las células que se encuentran en la base, se pueda convertir en un espermatozoide, pues eso es alrededor de 74 días, ¿no? Son 74 días para que una espermatogonia en específico complete el proceso de espermatogénesis. Y eso es alrededor de 6 ciclos, ¿no? 6 por 12, 72, ¿no? Un poco más de 6 ciclos. Y eso sería, pues, en realidad lo más importante del ciclo y ondas del epitelio seminífero. A ver, vamos a pasar ya a la parte de la espermatogénesis, que es más rápido, ¿no? Primero es un proceso de mitosis, ¿no? Las espermatogonias tipo A oscuras por mitosis van a producir más espermatogonias tipo A oscuras, pero también pueden producir espermatogonias tipo A pálidas. Luego, posteriormente, estas tipo A pálidas por mitosis también producen espermatogonias tipo B.
Todo ese proceso es la fase espermatogónica porque solo está formado por espermatogonias. Luego, el proceso de meiosis 1 y meiosis 2. El proceso de meiosis 1 va a estar dado por los espermatocitos primarios, que son los espermatocitos más grandes, ¿no? Esos espermatocitos primarios van a pasar por la fase, por la profase, ¿no? Donde vamos a ver, pues, el leptonemo, ¿no? El cigoteno, paquiteno, el diploteno y la diacinesis, ¿no? Para completarse la meiosis 1, ¿no? Bueno, luego sigue la metafase 1, ¿no? La anafase 1 y finalmente la telofase y se forman finalmente los espermatocitos secundarios, ¿no? Los espermatocitos secundarios hacen la meiosis 2, que es en realidad como una mitosis, ¿no? Es parecido a una mitosis, que es que si aquí en los espermatocitos primarios teníamos 46 cromosomas, pues aquí ya vamos a tener en cada espermatocito secundario 23 cromosomas, ¿no? En cambio, en los espermatocitos secundarios, al ocurrir la meiosis 2, vamos a tener las espermátides, ¿no? Y estas espermátides van a tener cada una igual 26 cromosomas, ¿no? Ahora, estas espermátides van a pasar por un proceso que se llama espermiogénesis, que es el proceso por el cual las espermátides van a desarrollarse, van a madurar, van a pasar por un proceso estructural de maduración, en donde van a formarse los cuerpos residuales que había mencionado, que son los restos citoplasmáticos que no son útiles, que le pesan a los espermatozoides y van a ser eliminados, ¿no? Y finalmente también el desarrollo de los espermatozoides. Entonces, en la primera fase, en la meiosis 1, específicamente en la profase, va a haber un proceso de leptoteno en donde los cromosomas homólogos se van a juntar, van a empezar a juntarse, ¿no? Se van a formar las tetradas en el cigoteno, que son el conjunto en pares de estos cromosomas homólogos. Luego el paquiteno, en donde va a ocurrir el proceso de recombinación o proceso de crossing over, ¿no? En donde van a intercambiar, ¿no? Ciertas partes, los cromosomas homólogos, el diploteno, en donde se va a formar el quiasma, que es como digamos, el resultado de que hayan tenido un intercambio, ¿no? Que es la separación, es la evidencia de que han tenido un intercambio en el paquiteno. Y finalmente la diacinesis, ¿no? Luego, continuando la meiosis 1, en la metafase 1, vamos a ver que en la placa ecuatorial la distribución va a ser una separación, digamos, en donde los cromosomas, en este caso, las cromátides hermanas, es decir, las cromátides que forman parte de cada cromosoma no van a ser separadas, lo que significa que van a ser cromosomas completos separados, ¿no? Y de esta manera se va a formar finalmente en la anafase 1 y en la telofase 1 lo que son los espermatocitos secundarios, ¿no? Los espermatocitos secundarios, que cada espermatocito secundario, como vemos, van a tener la mitad de cromosomas que tenían al inicio en el leptoteno, ¿no? Es decir, si aquí tenían 46, porque salen 4, la mitad, pues 23, ¿no? 23. La meiosis 2, vamos a ver, en este caso destacando lo que es la metafase 2, porque es un proceso parecido a la mitosis, ¿no? Solo que aquí en la formación de la placa ecuatorial vamos a ver que sí se van a separar lo que son las cromátides hermanas de cada cromosoma, ¿no? Y finalmente se va a dar el desarrollo de lo que son las espermátides, ¿no? Como vemos aquí van a seguir teniendo 23 cromosomas, ¿no? Al igual que los espermatocitos secundarios, pero si nosotros, bueno, somos perspicaces, si nos vemos, si nos damos cuenta, aquí vemos que solo tiene un bracito y un bracito, ¿no? Aquí tiene dos bracitos y dos bracitos, o sea, si contamos hay dos, es decir, que en total hay 23. Aquí también hay 23, solo que aquí hay 4 y aquí hay dos bracitos. ¿Esto qué significa? Que aquí la carga genética sigue siendo pues el doble de aquí, ¿no? Sigue siendo el doble de aquí. ¿Y eso por qué se dio? Porque resulta que en el proceso previo a que ocurra la meiosis 1 hay un proceso de interfase, ¿no? Si recordarán ese proceso de interfase, específicamente en la fase S, ¿no? Ocurre una duplicación de la cromatina, ¿no? Y esa es la razón por la cual aquí los espermatocitos secundarios, cada cromosoma tiene dos espermátides, mientras que aquí solo tienen una. Y finalmente ya en la espermiogénesis, en la maduración estructural de estas espermátides, se da pues como resultado los espermatozoides. Ahora, ¿qué es lo que ocurre específicamente? ¿Cuáles son los pasos que ocurren en la espermiogénesis? En primer lugar, vamos a tener 4 etapas. Una etapa que va a ser denominada fase de Golgi,
porque va a ser justamente a partir de los gránulos del aparato de Golgi que se va a ir formando un tipo de capuchón que luego va a ser el acrosoma, ¿no? Que va a ser determinante al llegar en contacto el espermatozoide con el ovocito 2. La fase de casquete, la fase acrosómica y finalmente la fase de maduración. En la fase de Golgi, los gránulos proacrosómicos formados a partir de este aparato de Golgi va a formar lo que es la vesícula acrosómica, que vamos a ver aquí, ¿no? Esta vesícula acrosómica se va a ir desplazando hacia la parte anterior del núcleo. Y por otra parte, los centriolos van a iniciar el armado 9 más 2, ¿no? Que significa 9 dupletes de microtúbulos en la periferia y 2 en el centro, ¿no? Que van a formar lo que es el axonema de la cola del espermatozoide, o sea, la primera parte de la cola del espermatozoide. Ahora, en la fase de casquete, esta vesícula acrosómica, como dije, se va a ir colocando en la parte anterior, ¿no? Va a formar lo que es el casquete, esta parte que está aquí, el casquete o capuchón acrosómico, ¿no? Que va a estar formado por glicoproteínas, más enzimas hidrolíticas como la hialuronidasa. Y va a haber el reemplazo de las histonas del núcleo, del ADN, que está formado por histonas, ¿no? Por las protaminas. ¿Con qué? ¿Con qué intención? De que el núcleo vaya achicándose cada vez más, ¿no? Se vaya condensando. Y en la fase acrosómica, los centriolos van a retornar, se van a fijar en una parte del surco del núcleo y van a formar una pieza de conexión. Es decir, que los centriolos que inicialmente formaron el axonema, ¿no? Que van a formar parte de lo que es la cola del espermatozoide, van a retornar y van a formar ahora no la cola, sino el cuello del espermatozoide. Se van a quedar ahí. Por otra parte, la membrana plasmática, es decir, el citoplasma con la membrana plasmática se va a mover hacia atrás. Y debido a la gran cantidad de mitocondrias que tiene en este caso la espermátide, ¿no? Estas mitocondrias van a ir colocándose, van a ir migrándose y colocándose y van a formar lo que es la pieza intermedia del espermatozoide. Detrás de esta pieza intermedia se va a formar una vaina fibrosa que va a formar lo que es la pieza principal y finalmente la parte más distal a esta pieza principal va a ser la pieza terminal. La última fase, que es la fase de maduración, va a ser la reducción de este exceso de citoplasma que había mencionado inicialmente, que va a formar los cuerpos residuales que van a ser fagocitados por las células de Sertoli o células sustentaculares. Bien. Ahora entramos a la parte de los conductos intrasvesiculares, todo restante. Para esta parte voy a dirigirme un rato a las preguntas como para ir resolviendo un poco. No me voy a demorar. Bueno, creo que ya vieron la respuesta. Ya, bueno. Esto no está en la PPT, pero sí lo mencioné. Así que vamos a responder rápido. Dice, si un feto expresa la proteína desarrolla, entonces desarrollará. Ajá, la D, ¿no? La D de dado. Sí había mencionado, ¿no? Que hay el desarrollo del sexo cromosómico, el desarrollo del sexo gonadal y el desarrollo del sexo hormonal, ¿no? En específico, la proteína SRY, ¿no? Va a determinar lo que es el desarrollo del sexo gonadal, ¿no? Que es en este caso de las gónadas del aparato genital masculino, ¿no? Donde se da la producción de los espermatozoides, que es en el testículo, ¿no? Entonces nada tiene que ver lo que es el brote mamario, ni la vagina, ni el ovario, y en este caso la uretra tampoco, ¿no? A ver, otra pregunta. Ya, esta también. Los productos de desecho generados durante la espermatogénesis son eliminados por... Ajá, sí, son las células de Sertoli, ¿no? Las células de Halo son linfocitos, ¿no? Que se encuentran en el epidídimo, específicamente, ¿no? O sea, son partes, sí, pero no tienen esta función, no tienen la función de, de fagocitar, ¿no? Porque si pudiesen fagocitar los productos de desecho, también fagocitarían a los espermatozoides, en este caso, ¿no? Las espermatogonias no, porque obviamente las espermatogonias aquí no cumplen ninguna función de fagocitosis, solo tienen la función de desarrollo
de espermatozoides, en espermatocitos primarios y los secundarios, ¿no? Las células de Leydig no, tienen producción de testosterona, y el epitelio pseudo ratificado cilíndrico con estereocilios tampoco, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver si hay otra más. Ya, esta todavía no la digo, así que vamos a regresar un rato. Ya, a ver, vamos aquí. Conductos intratesticulares. Ya. Entonces, los conductos intratesticulares vamos a tener en primer lugar a los túbulos rectos, ¿no? Los túbulos rectos se van a encontrar revestidos por las células de Sertoli principalmente. Es decir, que digamos que va a ir en progresión. Todos los túbulos seminíferos van a estar compuestos por células de Sertoli y células espermatocíticas, es decir, espermatogonios, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Pero ya a nivel de los túbulos rectos, que es la parte del mesenterio del testículo, ¿no? Van a ir disminuyendo cada vez más, se aproximan hacia los túbulos rectos la cantidad de células espermatocíticas y van a ir solo aumentando las células de Sertoli. Entonces los túbulos rectos van a estar revestidas solo por células de Sertoli, que son células cilíndricas, ¿no? Complejas, con uniones Sertoli-Sertoli. Y la red testicular, que va a ser la anastomosis de estos túbulos rectos, ya va a estar compuesto por un epitelio cúbico simple, ¿no? Y aquí vemos, pues, en este caso, ¿no? Con la flecha señaladita, células cilíndricas que van a ser, en este caso, parte de lo que es los túbulos rectos. En este caso vemos la anastomosis de todos estos túbulos rectos, ¿no? Que va a formar la red testicular y que van a tener en la parte del epitelio, pues, las células cúbicas simples, ¿no? Que en este caso, pues, no se ve, obviamente no se ve claramente, y bueno, a nivel obviamente va a tener su tejido conectivo, ¿no? Denso, irregular. Y bueno, aquí vamos a ver también los túbulos seminíferos, ¿no? Que se van a encontrar al interior, digamos. Aquí, más cercanamente, bueno, vemos obviamente el túbulo seminífero y vemos lo que es los túbulos rectos aquí, el túbulo recto que va a estar conformado solo por células de Sertoli, que van a verse pues como células cilíndricas, ¿no? Largas, y bueno, no van a encontrarse pues ninguna célula ya espermatocítica, ¿no? Y en la red testicular vemos a ver su epitelio, ¿no? Se va a caracterizar por ser un epitelio cúbico, simple, ¿no? Una sola capa de células cúbicas. Ahora, en las vías espermáticas vamos a ver a lo que es el epidídimo, ¿no? El epidídimo va a tener la función del almacenamiento y la maduración de los espermatozoides, ¿no? Va a permitir la movilidad de los espermatozoides. Es decir, que si bien los espermatozoides maduraron en los testículos, en los túbulos seminíferos, ellos van a terminar de adquirir su movilidad en el epidídimo, es decir, van a estar almacenados y van a ser preparados, ¿no? Por un proceso que se llama discapacitancia de los espermatozoides y van a adquirir ahí en el epidídimo su movilidad. El epidídimo va a tener tres partes: la parte de la cabeza, la parte del cuerpo y la parte de la cola del epidídimo. Ahora, en la cabeza vamos a encontrar lo que son los conductillos eferentes. Los conductillos eferentes van a ser el primer sitio de las vías espermáticas donde va a aparecer músculo liso. Antes no ha habido músculo liso como tal, ¿no? Y aquí va a ocurrir el proceso de discapacitación de los espermatozoides. Y luego va a estar el cuerpo y la cola del epidídimo, que va a ser parte del conducto como tal del epidídimo, ¿no? Que va a tener epitelio cilíndrico pseudo-estratificado, ¿no? Donde van a haber células principales con estereocilios, ¿no? Células basales y las células de halo o también llamados linfocitos en migración. Las células basales son células que se van a diferenciar finalmente en células principales, ¿no? O sea, son células que se encuentran en la base y que van a ir, digamos, diferenciándose finalmente en células principales con estereocilios. Y aquí vemos, en este caso, la imagen histológica, ¿no? Donde se pueden ver al centro, pues, la cantidad de espermatozoides que se están siendo transportados, en este caso, por las células principales que se encuentran, digamos, en una conformación pseudo-estratificada y que tienen los estereocilios, ¿no? En la parte del lumen. Y en la parte de la base, pues, las células basales, que son células redonditas, chiquitas, ¿no? Tiene su lámina basal,
tejido conectivo laxo y luego tejido conectivo denso, ¿no? El músculo liso, que en este caso va a formar como primera parte, ¿no?, de lo que es las vías espermáticas en el epidídimo. Ahora, si nosotros vamos descendiendo por el epidídimo, vamos a ver que la cantidad de músculo liso va a ir aumentando en cantidad mientras vamos llegando hacia la cola del epidídimo, ¿no? Y es así como en el conducto deferente, en este caso lo vamos a encontrar aquí, ¿no?, en este esquema, vamos a encontrar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, continuando lo que es el epidídimo. Vamos a encontrar también pliegues en la mucosa, ¿no?, por la contracción gruesa que va a tener, y va a tener 3 capas de músculo liso: la capa longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa. Como vamos a ver aquí, el conducto deferente va a venir parte del cordón espermático, ¿no?, y por tanto va a venir con otros vasos, ¿no?, como las arterias y las venas testiculares y las venas del plexo pampiniforme, que tienen una importante función en la regulación de la temperatura de los testículos, ¿no?, ya que estas, por un efecto de contracorriente, van a permitir el descenso de la temperatura, que es importantísimo para la formación de los espermatozoides. Es decir, la temperatura alrededor de los testículos debe estar alrededor de 35 grados, ¿no? Es decir, tiene que estar un grado y medio por debajo de la temperatura corporal normal en un ser humano, ¿no?, que es de 36,5, 37,5. Entonces, estas venas del plexo pampiniforme tienen esa función, ¿no?, de disminuir la temperatura a nivel testicular para el desarrollo de los espermatozoides. Y finalmente aquí está el conducto deferente, que, si nos damos cuenta, es un conducto bastante grueso, es decir, tiene una cantidad grande de músculo liso, ¿no? Si nosotros ampliamos más, entonces vamos a ver las mismas características a nivel del lumen del conducto deferente, ¿no? Vamos a ver células cilíndricas o estratificadas, y si vamos a la base, podríamos ver células basales también. Pero lo que destaca en el conducto deferente es la cantidad de músculo liso que va a tener, ¿no? Y obviamente la disposición, ¿no? Este es un corte transversal, entonces vamos a ver el músculo longitudinal interno como si estuviera saliendo, pues, hacia nosotros, ¿no? El circular, como, bueno, claramente se ve circular, ¿no?, está yendo, pues, como en bandas. Y nuevamente el longitudinal, en este caso externo. Una gran cantidad de músculo liso que ya va a formar parte de los conductos, pues, en la eyaculación, ¿no? Ahora, vamos a las glándulas accesorias. Las vesículas seminales se van a encontrar paralelas a la ampolla del conducto deferente y se van a encontrar detrás de la vejiga, ¿no? ¿Cuál va a ser la secreción? Fructosa, aminoácidos, ácido ascórbico, prostaglandinas. En la mucosa vamos a encontrar numerosos pliegues, epitelio cilíndrico, y continuando, ¿no? Y lo mismo, pseudoestratificado, con células cilíndricas no ciliadas, células redondas bajas, lo mismo. Y en el músculo liso vamos a encontrar la circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Entonces, ¿qué destaca como glándula accesoria? Obviamente lo que secretan, ¿no? Porque los conductos deferentes no secretan nada. El epidídimo no secreta nada. Entonces, vamos a ver que en las vesículas seminales van a tener histológicamente algo que les va a caracterizar, y es que en la mucosa van a verse numerosos pliegues, ¿no?, un montón de pliegues, y su secreción en el lumen, ¿no?, que, como hemos visto, va a ser fructosa, que va a ser la principal energía que van a tener los espermatozoides, y nutrientes como aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas, ¿no? Si vemos y nos acercamos a nivel de su mucosa, vamos a ver, pues, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no?, y las células basales bajas, que se van a encontrar aquí señalados por estas flechitas, ¿no? Además, aquí, pues, en las zonas, digamos, en donde se van a encontrar las mucosas, ¿no?, los pliegues, una parte intermedia que es la parte del músculo liso, ¿no? En este caso no se puede visualizar también, porque es como son tortuosas, ¿no?, es decir, forman numerosos pliegues, pues tendríamos que hacer, en este caso, una ampliación para ver el músculo liso, ¿no? En la próstata. Bueno, en la próstata vamos a ver la secreción, principalmente fosfatasa ácida prostática, el antígeno prostático específico y la fibronilicina y el ácido cítrico, ¿no? La próstata va a tener distintas zonas, ¿no? Una zona central, que donde se va a encontrar alrededor del 25% del tejido glandular, la zona periférica, donde se va a encontrar alrededor del 70%, la zona de transición, que va a encontrarse 5%, que va a contener glándulas mucosas,
y la zona periuretral que va a contener glándulas mucosas y submucosas. Aquí lo importante es destacar que en todos estos va a haber proliferación del epitelio glandular debido a la dihidrotestosterona. Había mencionado anteriormente, de nuevo lo vuelvo a mencionar, que hay tres tipos de determinación de sexo: el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo hormonal. El sexo hormonal está determinado por tres hormonas: la testosterona, la dihidrotestosterona y el factor inhibidor mulleriano. Entonces, la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona y va a generar la proliferación del epitelio glandular a nivel de la próstata. Entonces vamos a ver la próstata aquí con sus distintas zonas, ¿no? La zona central, la zona de transición, la zona periférica. La próstata va a tener una parte de la mucosa interna, ¿no? Donde va a tener presencia de concreciones en los alvéolos. Como había mencionado mi compañera, ¿no? Ahí se van a encontrar los cuerpos amiláceos. ¿Qué son los cuerpos amiláceos? Van a ser las secreciones de la próstata que van a poder calcificarse en los alvéolos, ¿no? Que vamos a ver aquí en este caso. Las concreciones en los alvéolos de la próstata. En la mucosa interna, pues va a tener células cilíndricas simples, que van a ser secretoras, y células basales, ¿no? Lo que ya se ha ido repitiendo. Y estas van a ser las responsables de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Como ya mencioné, la dihidrotestosterona es necesaria ya que permite la proliferación del epitelio glandular en la próstata, ¿no? Y esto se da a través de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Vamos a tener la submucosa intermedia, que va a ser tejido conectivo denso y regular, y finalmente una capa periférica de tejido fibromuscular. Y aquí vemos nuevamente lo que son las células cilíndricas simples, secretoras, y las células basales, ¿no? Con el tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo. Ahora, por último, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, ¿no? Las glándulas bulbouretrales o de Cooper van a tener un epitelio cilíndrico simple, bajo, ¿no? El control de la testosterona, ¿no? Y su secreción va a ser galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido ciálico y metilpentosa. Estos componentes van a ser, digamos, componentes necesarios para descender el pH. Son importantes en el pH de la uretra. Y por ende, debido a que la uretra pues no solo pasa pues, el semen, sino también pasa lo que es la orina, pues va a servir principalmente como líquido preseminal para condicionar a, digamos, la salida de los espermatozoides por la uretra. Entonces, lo que va a caracterizar histológicamente a las glándulas bulbouretrales o de Cooper va a ser la cantidad de conductos que va a componerlo, ¿no? Y bueno, el epitelio cilíndrico bajo. Por último, el semen. El semen va a tener un entorno alcalino de 7,7 y esto va a ser útil para neutralizar la acidez tanto de la uretra como de la vagina, ¿no? Va a tener secreciones de pirídimo, conducto deferente, pero principalmente va a tener secreciones de las glándulas accesorias, ¿no? Como las vesículas seminales, alrededor del 65-75%, la fructosa, aminoácidos, ácidos córbicos, prostaglandinas, las secreciones de la próstata de 25-30%, fosfatasa ácida prostática, antígeno prostático específico, fibrinolicina y ácido cítrico, y las secreciones de glándula de Cooper, que son menos del 1%, ya que estas principalmente se secretan en líquido preseminal, es decir, antes de la salida del semen. Muy bien. Y para terminar la parte del pene, vamos a destacar sobre todo lo que es la irrigación del pene. El pene se va a irrigar por las venas dorsales superficiales que se van a encontrar entre lo que es la piel, la fascia de Coles y la fascia de Buck o fascia profunda, ¿no? Luego vamos a tener debajo de la fascia de Buck y entre la túnica albuginea del pene a lo que son la vena dorsal profunda, la arteria dorsal y el nervio dorsal del pene. Si nosotros vemos pues este corte, ¿no?, transversal, vamos a ver que el pene va a estar cubierto por una túnica albuginea parecido a los testículos, ¿no? Tejido conectivo denso y regular. Y al interior vamos a tener los cuerpos cavernosos, pares, y un solo cuerpo esponjoso, ¿no? En los cuerpos cavernosos se van a encontrar justamente las arterias profundas del pene. Y en el cuerpo esponjoso, pues la uretra, ¿no? Entonces vemos lo mismo, pero histológicamente, ¿no? La fascia superficial de Coles, luego la fascia profunda de Buck, donde se van a encontrar entre esta y la túnica albuginea las venas dorsales profundas, y luego vamos a ver que la túnica albuginea va a dividir
como tabiques, por así decirlo, lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En los cuerpos cavernosos vamos a encontrar las arterias profundas del pene, pero vamos a ver que en la arteria dorsal del pene, va a dividirse en arterias más pequeñitas, que son las que van a irrigar finalmente toda la vasculatura del pene, ¿no? Que van a ser las arteriolas helicíneas, ¿no? Es decir, que finalmente el pene se termina, digamos, erectando debido a que llega sangre a esa arteria dorsal y esta arteria es la que permite la irrigación hacia las arterias helicíneas que generan, pues, digamos, la dilatación, ¿no? Esto se da por, obviamente, el sistema nervioso eh, parasimpático, ¿no? Parasimpático. Luego la contracción a través del simpático y luego nuevamente la relajación a través del parasimpático. Bueno, con esto vamos ya a las preguntas. Ya habíamos respondido a estas primeras preguntas. Aquí también. Esta le habíamos respondido. Esta creo que no la han respondido. Bueno, igual está fácil. Ahora, si es que no le hemos respondido. Dice, las células inmunitarias primarias del epidimo se denominan. Esto que chicos ya para terminar ya. Parte. Ajá, las células de Halo, ¿no? Esas células linfocíticas, ¿no? Son los linfocitos que se encuentran a nivel del conducto del epidimo, la cabeza y la cola. Bien, dice, el varicocele es la dilatación anormal de las venas dentro del cordón espermático, que puede comprometer su función clave, ya que aumenta la temperatura testicular sobre los 35 grados y dan como consecuencia, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Ajá, ¿se acuerdan que les dije del plexo venoso pampiniforme, ¿no? Que forma parte del cordón espermático y genera en este caso, por un proceso contracorriente, el descenso de la temperatura corporal debido a que es necesario porque se produce los espermatozoides, ¿no? Entonces sería la disminución en la producción de espermatozoides. Listo, dice, varón de 53 años, diabético durante 25 años, actualmente presenta problemas de erección. Usted presume que se debe a las complicaciones de la microvasculatura propias de la diabetes mal controlada, que ha afectado a ver, ya, a ver. Aquí hay una palabra clave, y eso es microvasculatura. Porque si bien en los diabéticos también puede haber pues un daño macrovascular, ¿no? Macrovascular, y por ende podríamos pensar en la arteria pudenda o en la arteria dorsal de pene que está irrigando pues la macrovasculatura, ¿no? Como habíamos visto aquí, ¿no? La arteria dorsal o las arterias pudendas internas del pene, pero estamos hablando de la microvasculatura, ¿no? Entonces tenemos que hablar de lo que son las arteriolas helicíneas, y esa sería la respuesta, ¿no? Las arteriolas helicíneas. El plexo pampiniforme no, nada que ver, ¿no? La barrera hematosarticular, pues eso es la unión Sartori-Sertoli, ¿no? Tampoco no. Ya, ahora sí, en imágenes, ¿qué células está señalando aquí? A ver si la llegan a ver. Es espermatogonio, es una célula de Sertoli, es un espermatocito secundario, un espermatozoide. ¿Vale? Sí, está bien, un espermatocito primario. ¿Por qué sería un espermatocito primario?
primer lugar vamos descartando, ¿ya? No es una espermatogonia porque no se encuentra en la base. Siempre la espermatogonia tiene que estar en la base. Listo, no es espermatogonia. No es célula de Sertoli. ¿Por qué? Porque la célula de Sertoli ocupa toda la estructura del epitelio seminífero y tiene un nucleolo prominente, ¿no? Tiene un nucleolo prominente. En este caso, esta no tiene un nucleolo prominente, ¿no? Solo tiene un núcleo grande y es una célula bastante grande, ¿no? Una célula de Sertoli sería, por ejemplo, esta que se encuentra aquí, creo. Está medio raro esto. Ah, esta que se encuentra aquí, por ejemplo, ven aquí, este es el núcleo y esta, aquí se encuentra el nucleolo prominente, ¿no? Y si ven aquí, es como que está tapando por encima de la espermatogonia y se está desplazando, ¿no? Para arriba. Normalmente lo que se hace para visualizar mejor a las células de Sertoli es que se les tiñe, ¿no? Con un pigmento que detecta específicamente la producción de la inhibina, ¿no? Producida por las células de Sertoli. Pero igual se puede identificar en este caso cuando ves una célula que se extiende de forma, digamos, longitudinal en todo el epitelio, como es esta célula de aquí y que tiene un nucleolo prominente. En este caso no podría ser, ¿no? Espermatocitos secundarios ya les dije que no van a ver aquí porque evolucionan muy rápido. La célula intersticial, pues van a encontrar en el intersticio, aquí, por ejemplo, y van a ser células poligonales, que son las células de Leydig, ¿no? Las espermátides la van a encontrar arriba, van a tener normalmente un núcleo pequeñito, ¿no? Como estas que están aquí. Las células de Leydig es lo mismo que la célula intersticial, y el espermatozoide, pues no la van a ver en el epitelio seminífero. Por descarte sería ya espermatocito primario, pero el espermatocito primario destaca porque son las células más grandes del epitelio seminífero y no tienen en este caso un nucleolo prominente como las células de Sertoli. Ya, a ver, estas. Toque, ¿no? Esa es célula de Leydig. ¿Por qué? Porque al toque, ¿no? Porque no está dentro del túbulo seminífero. Entonces, ¿qué va a hacer? Célula de Leydig tiene que ser una célula intersticial, ¿no? A ver, esta de aquí. Ajá, al ojo nomás, espermátide. No va a ser espermatozoide porque sí se encuentra todavía dentro del epitelio seminífero. Obviamente no es tan grande como para hacer una célula de ley, una célula de ley, un espermatocito primario. Y ahora esta última. Ajá, esas son espermatozoides, ¿no? Y bueno, un dato este no sería un corte de túbulo seminífero, ¿no? Porque si ven aquí, estos son puras células de Sertoli. ¿Recuerdan dónde solo había células de Sertoli? Como solo hay células de Sertoli, lo que van a ver al centro, pues puro espermatozoide. No va a haber otra célula espermatogénica, no va a haber ni espermatocito primario, ni secundario, ni espermatogonia, ¿no? Son solo células de Sertoli. Eso lo van a encontrar en los túbulos rectos, ¿no? Los túbulos rectos. Entonces la respuesta aquí serían los espermatozoides. Muy bien, chicos, eso sería todas las preguntas que les he preparado. Muchas gracias. Espero que les sirva. De aquí les paso el PPT para que puedan dar uno.